por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. El derecho de vivir en paz, respeto y libertad. Un nuevo pacto social, dignidad y educación. Que no haya desigualdad. La lucha es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Con respeto y libertad y un nuevo pacto social, que no haya desigualdad. Sentimiento. Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar. ¡Vamos, vamos! ¡Este es el cambio! ¡Viva Chile, mierda! Y así comenzamos Haciendo Memoria, hoy viernes 30 de octubre del 2020, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, que se emite por CX30 1130M y por la radio cooperativa.uy. Y además nos pueden ver y escuchar en vivo por nuestro canal de YouTube, Crisol. Valdir Tavares, hoy en la conducción, y Alfredo Rivera. José Olivera lo tenemos en el banco de suplentes, y Josiana Fernández Lavie, estudiante de la Facultad de Información y Comunicaciones de la Universidad de la República. Desde los controles técnicos, nuestro operador Eduardo Pájaro Fernández, y aportando sus conocimientos informáticos, Agustín Bergolo. Bueno, hoy comenzábamos con algo relacionado a Chile desde el punto de vista musical, porque tuvimos aire fresco con Bolivia en semanas anteriores, tuvimos más aire fresco con lo que ha sucedido en Chile el otro día en el plebiscito. En Chile. Buenos días. Muy a todos, buenos días. a todas. Muy buenos días. Y vamos a tener muchas informaciones, además, ¿no? Va a haber muchas informaciones. En Chile pasó algo bastante extraordinario. Casi un 80% de la población votó a favor de tirar al tacho de basura la Constitución de Pinochet, lo cual es una cosa maravillosa. Exactamente. Es una cosa maravillosa. Muy bien. Bueno, la semana pasada tuvimos la inauguración del memorial de Rocha, de los presos y desaparecidos en Rocha, ¿no es así? Tú estuviste por allá, ¿verdad? Ustedes faltaron. Nosotros no los vi. Con aviso. Con aviso. Sí, salimos a las 11 de la mañana de Crisol, tuvimos un viaje muy ameno, comiendo cosas ricas, y cuando llegamos allá, llegamos un poco antes. Al principio parecía que no se iba a arrimar mucha gente, aparte el clima estaba un poco extraño, pero llegado a las 3:30 de la tarde había muchísima gente, estuvo muy lindo, hubo oratorias, por lo menos de las que yo recuerdo, de Ignacio Radoña de Madres y Familiares, que fue muy emotiva, la intendenta, con la que estuvimos hablando la semana pasada, Flavia Coelho, que se vio muy comprometida con el tema, muy emocionada, y sí, la verdad que se transmitía, y mucha participación de los jóvenes de Rocha. También estuve Randonea de Familiares. Sí, fue el primero. No lo escuché. No me presta atención. Pero, ¿qué radio estás escuchando? Sí, bueno. FM. No, fue muy emotivo realmente. Los jóvenes también tuvieron una gran participación. Acompañaron de una manera muy linda con unas muestras de pintura de los mártires estudiantiles. Estuvo muy emocionante. Y bueno, nada, ojalá que siga habiendo jornadas así, donde podamos encontrarnos. Muy bueno. Bueno, tenemos líneas de comunicación, ¿no? Que hay que recordar, con una advertencia, que no nos llamen por teléfono
a este celular donde recibimos los WhatsApp. Solo mensajes. Mensaje de texto o WhatsApp. O WhatsApp. Exactamente. Y el número para comunicarse solo por mensaje de texto y WhatsApp Exacto. es 091-028-578. Muy bien, 091, ¿cuánto fue que me dijo? 028-578. Porque yo tengo problemas de memoria últimamente. No sé qué está pasando, usted no era así cuando lo conocí. Muy Y bien. por correo a crisol@gmail.com. Muy bien, muy bien. Y la página es crisolblogspot.com. Muy bien. Y seguimos, nuestra sede social está en Joaquín Requena, 1533, esquina Bransen, entre Bransen y Ana Monterroso, más cerquita de Bransen. Más cerquita de Bransen, exactamente, ahí. En Requena y Bransen. Tenemos una serie de convenios Exacto, para los asociados. para Crisol. los socios de Crisol, que son SWAT, Caminos, Previsión, Procardias. Y por información de estas cuestiones, hay que comunicarse con Tito López al 2408-4465 o al celular 099-408-655. Muy bien, tuvimos una semana de movilizaciones de la Confederación de Trabajadores del Estado, de COFE, y también de la enseñanza, ¿no, Josiana? Fue importante. Sí, concebida como la actividad principal del paro convocado por COFE para todo el país. La movilización desarrollada en Montevideo fue respaldada además por la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, la Federación Nacional de Municipales, el Centro de Salud Estudiantil Universitario, la Intergremial Universitaria y la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay. La plataforma fue por más presupuesto para las políticas sociales, salud y educación, contra la terciarización en el Estado, por más inversión pública, contra los ajustes y en defensa de la negociación colectiva. Sí, está en este momento en el Senado la ley de presupuesto que viene de recortes fierazos que van mucho más allá de lo que tiene que ver la pandemia, ¿no? Lo bueno es que pese a la lluvia que hubo ese día, hubieron miles de personas movilizándose. Exactamente. Bueno, después tenemos algunas noticias sobre algunas actividades de Crisol, ¿verdad? Sí, Por tenemos el tercer torneo de ajedrez Crisol el sábado 21 de noviembre a partir de las 16 horas, como venimos anunciando emisiones atrás, con el protocolo sanitario de la Federación Uruguaya de Ajedrez, con la modalidad de ajedrez activo, 15 minutos más 5 segundos de incremento a partir de la movida inicial. Para inscribirse pueden escribirle a Víctor Rodríguez al 096-687651. Les repito el número, 096-687651. Muy bien. También está la presentación del libro frigorífico de Pantaleón Olivera, que va a ser el 26 de noviembre, ¿no? A la hora 18. La semana pasada estuvimos hablando algo del tema, que va a ser en el local de Crisol, ahí, como decíamos, en Requena y Bransen, ¿sí? Libro, en realidad es el relanzamiento del libro frigorífico de Pantaleón Olivera, que es el padre de uno de los compañeros de Crisol. El padre de José. Exactamente. Muy bien. Bueno, ¿qué otras cositas tenemos por ahí? Noticias muchas, tantas que no nos van a dar los tiempos, creo. El fiscal Ricardo Percivale pidió el procesamiento del ex militar Jorge Pajarito Silveira por el homicidio del militante comunista Oscar Tassino. Tassino es uno de los desaparecidos desde el centro clandestino de La Tablada. Uh-huh. Silveira tiene pendiente además otros pedidos de procesamiento. Por ejemplo, está acusado del secuestro de los hermanos Anatolio y Victoria Julien y el de la tortura de 28 mujeres abusadas sexualmente, una denuncia que ya hemos comentado y que ha salido a la prensa. Exactamente. Sí. Anatolio y Julien, Anatolio y Victoria eran niños de 4 y 1 año que aparecieron, fueron sus padres y ellos secuestrados en Buenos Aires y aparecieron en una plaza de Valparaíso, en Chile, solos, niños de 1 y 4 años. Sí, tremendo. Los padres fueron secuestrados, los padres junto con sus hijos en la Argentina, uno de ellos uruguayo, y los llevaron secuestrados y los llevaron al centro de detención y tortura clandestino Automotoras Orletti. Allí fueron desaparecidos, para no decir asesinados y torturados, y sus hijos de 4 y 1 año fueron abandonados en una plazoleta en
Valparaíso, en Chile, impresionante. Bueno, pero eso también es la confirmación de cómo funcionaba el Plan Cóndor, ¿no? En todos estos países, ¿no? Que era una coordinación entre las dictaduras de la región para hacer todo el trabajo de amedrantamiento y de terror, aplicando el terrorismo de Estado de forma coordinada entre Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Chile. Y hubo desclasificación de documentos en Estados Unidos sobre esto. Sí, ¿Sí? sí, sí. Sí, porque la investigadora Francesca Leza encontró un telegrama de la CIA de 1977 que informa sobre el nombramiento del general argentino Carlos Ladigual como jefe de la coordinación represiva. Bueno, no vamos a leer toda la información. En realidad lo que dice es cómo se ratifica de que cómo se rotaban las responsabilidades en el organismo del Plan Cóndor entre los militares, rotaban en la responsabilidad en cada país los militares, para llevar adelante las operaciones. Pero además tiene que ver con el juicio en Roma, ¿no es así? Sí, pero hay una cosa muy interesante, ¿no? Que es este telegrama de la CIA habla del nombramiento de un nuevo jefe como ellos le llamaban, la Operación Cóndor, como si se tratara poco menos de una institución de intercambio comercial. Sí, una oficina. Sí, Sí, claro, sí. es algo Sí, así sí. como, bueno, nuevo jefe de la región es fulano de tal. Uh-huh. Cuando estamos hablando en realidad de una organización criminal responsable de decenas de miles de muertos, de torturados, de presos. Para amedrentar a los pueblos y así poder aplicar una política económica de Claro. saqueo y de acumulación de riqueza Exactamente. en los sectores más reducidos de la sociedad, ¿no? Y del mundo. Es tremendo. Sí. Y vos decías, y esto va a tener relación también Exacto. con el procesamiento de algunos militares uruguayos Que fue ya condenados a que cadena ya están perpetua en condenados- Italia, ¿no? que ya están condenados en Italia y que hay una nueva instancia, creo que en junio del año que viene. Creo, no estoy Sí, seguro. sí, por el pedido de los abogados defensores, creo que se llama una instancia de casación, ¿no? Por la cual además esta documentación viene a llenar más vacíos y a comprobar más de todo este mecanismo terrorífico. Hay amenazas. Estuvimos hablando del caso de los vagones, donde se detenía y se torturaba gente en Canelones, ¿sí? Y han habido amenazas de muerte a los denunciantes. Sí, Washington. además creo que ustedes lo informaron la semana pasada, hubo el suicidio de uno de los policías procesados, Hugo Guillén y su esposa, Hugo Guillén que estaba en prisión domiciliaria, estaba en su casa. Sí, pero estaba procesable. Exactamente. Y bueno, y hubieron, o se reforzaron, porque ya venían existiendo estas amenazas, a la gente que promovió esta denuncia. Y bueno, y esta gente, estos compañeros, fueron el miércoles pasado a presentar una nueva denuncia, pero esta vez por amenazas, ¿no? Sí, esto pasó el miércoles. Sí, es así. Bueno, tenemos el caso Larcegó, pero lo vamos a dejar porque después de la tanda vamos a tener al presidente de Crisol, a Gastón Grisoni, conversando porque además Crisol se reunió con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Y entonces vamos a tener muchas informaciones de las cosas que se conversaron ahí y de muchas inquietudes que tiene Crisol. Pero antes de ir a la tanda, queríamos recordar una efeméride, porque el 25 de octubre de 1983, que ahora se conmemoró años, fue la invasión a Granada por parte de Estados Unidos. Granada, que es una islita microscópica en el Caribe, pero bueno, había decidido Granada tener su rumbo propio, hacer un aeropuerto para que la gente no solamente llegara en barco para el turismo, o sea, porque en turismo sabemos que en esos lugares es casi una industria. Bueno, como habían decidido hacerlo con ingenieros cubanos y un país de carácter social, habían decidido ir hacia ese socialismo, Estados Unidos no vio una mejor idea que agarrar y decir, vamos a aprovechar. Vamos a invadir. Y bueno, fue como matar una hormiga martillazo, más o menos, una población de unos pocos miles de personas, hubieron muchos muertos, muertos granadinos, muertos cubanos también,
de la gente que estaba trabajando ahí haciendo el aeropuerto. Bueno, Te voy a dejar planteado un desafío para el viernes que viene. a ver, dígamelo. Porque ya Busque, estamos pasaditos de hora, sí. busque un mes del año, de los 12 meses del año, busque un mes en que a lo largo de la historia no haya una invasión de Estados Unidos a algún país latinoamericano. Buah, Búsquelo, pero no, estoy pero tiene perdiendo, tiempo, una estoy semana. perdiendo, una estoy perdiendo. Yo semana. creo que no encuentro una semana, con eso le digo todo. No un mes, una semana. Bueno, bueno, vamos a ir a la tanda y después de la tanda nos encontramos con el presidente de Crisol, Gastón Grisoni, con un montón de noticias interesantes para todos. Y continuaremos entonces con la Para edición todas. de... Y para todas, por favor. Bueno, me llamaron la atención. Y seguimos con la asociación, con Haciendo Memoria, la edición de Crisol, la asociación de expresas y expresos políticos del Uruguay. Bueno, y continuamos con Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Bueno, antes de la entrevista, importante decir que la canción que escuchamos es en base a una letra de un asesinado por la dictadura de Pinochet, ni más ni menos que Víctor Jara. Se le ha modificado la letra para los momentos actuales. Y decíamos que Crisol se reunió con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y se hablaron de un montón de temas, pero para eso tenemos en línea al presidente de Crisol, Gastón Grisoni. ¿Cómo anda, Gastón? Buenos días, Alfredo. Buenos días, Josiana. Buen día. Y un saludo a toda la audiencia que sabemos que nos está escuchando, que es adicta a Crisol Haciendo Memoria. Por suerte. Muy bien. Bueno, hubo una reunión amable con el ministro, ¿verdad? Donde se plantearon varios temas, ¿no? Efectivamente, fue una reunión muy interesante, casi obligatoria por las últimas trascendidos, todas las inquietudes que había. En primer lugar, lo que queremos dejar claro es que Crisol solicitó la entrevista para informar al ministro de que en la próxima semana nos vamos a dirigir al presidente de la República a los efectos de que cumpla con el compromiso del Estado uruguayo de mandar una nueva ley reparatoria para salvar las observaciones que los organismos internacionales de derechos humanos han realizado con respecto a las leyes reparatorias. No queríamos dar ese paso sin hablarlo previamente con el ministro involucrado en el tema, a los efectos, además, de gestionar su colaboración en este sentido. En la próxima semana, Crisol le va a mandar una nota formal al presidente de la República porque el envío de una ley de estas características es una prerrogativa exclusiva del presidente de la República. Esto que estás diciendo tú, Gastón, es muy importante en el sentido de que las leyes reparatorias que existen actualmente son insuficientes ni cumplen todas las normas exigidas por las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Básicamente lo que tiene que ver es que el Estado tiene que respetar las normas de derechos humanos y cuando las incumple, cuando violenta, cuando agrede los derechos de las personas, tiene que reparar de una manera integral. Y al hacerlo no puede obligar a los beneficiarios de esas leyes a renunciar a otros legítimos derechos que están establecidos por las normas constitucionales del país. En el caso de las expresas y de los expresos políticos, nos estamos refiriendo a las pensiones y a las propias jubilaciones. Sí, importante decir que se nos obliga a renunciar a las jubilaciones, ¿no? Exactamente. Al respecto, acerca de este tema, bueno, se le proporcionó una serie de elementos al ministro que son básicos a los efectos de poder encarar el número de cuántos presos políticos sabemos, diferentes cálculos que hay que hacer, que hay que actualizarlo, porque acerca de este tema, que yo ya había hablado con el actual ministro en el año 2010, cuando él había asumido como presidente y en la presidencia de la República estaba el Pepe Mujica. Anecdóticamente, además, él era consciente de su escaso poder de influencia en aquel momento y nos había dicho, bueno, pero por este tema vengan a hablar conmigo cuando sea gobierno. Y vos,
Crisol siempre está alerta y fuimos a hablar con él, y acerca de este tema quedó en estudiar el tema y seguramente vamos a seguir conversando. Gastón, buen día, Valdir te habla. Buen día. ¿Qué es lo que, una cosa que está preocupando a muchos compañeros y compañeras, antes que me corrija Josiana, que me está mirando con cara de mala, es el tema de las auditorías que está llevando adelante el Ministerio de Economía o el gobierno. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, ese fue un segundo tema que tratamos junto con él, la problemática de los pedidos de informes que se han hecho y que han generado una gran inquietud en nuestro colectivo y en el entorno de exiliados y clandestinos. El ministro nos dejó claramente establecido de que no hay ninguna intención de revisar negativamente nada de lo que ha sido concedido. Incluso el decreto por el cual se autoriza o se posibilita que las viudas, los cónyuges y las concubinas puedan cobrar el 100% de la pensión reparatoria, más allá de que hubo cuestionamientos públicos e incluso a nivel del Consejo de Ministros. Pero hay resolución expresa de en estos temas no tocar absolutamente nada. Desde el punto de vista de Crisol se le hizo la observación que correspondía de que toda la legislación ya aprobada genera derechos adquiridos, que las normas y las leyes y los decretos no pueden tener carácter retroactivo y que en ese sentido nos sentimos muy sólidos jurídicamente hablando para defender las conquistas que hemos alcanzado hasta el momento. Lo cual no quiere decir que no celebremos la decisión a nivel gubernamental de no tocar negativamente nada de estas conquistas. Claro, para dar tranquilidad al colectivo. Exacto. Lo que sí nos enfocamos y tuvimos que conversar fue acerca de las auditorías. Porque las auditorías no solamente generan declaraciones políticas, sino que suelen tener consecuencias prácticas que nosotros queremos evitar. Exactamente. Hay que tener presente que la última auditoría presentada públicamente por la señora ministra de Economía y Finanzas pide que se suspenda la atención a las viudas, a las concubinas y a las cónyuges porque no figuran en el texto de la ley 18.033. Como la Comisión Especial de la Ley 18.033 funciona en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el ministro ya tenía claro de que cuando un beneficiario de la PER fallece, la viuda, la cónyuge, la concubina debe presentarse en la comisión especial para solicitar la pensión de sobrevivencia y por lo tanto pasa a ser beneficiaria de la ley 18.033. Es decir, que la auditoría, en ese sentido, no tiene firmeza jurídica, demuestra muy escasa comprensión lectora por parte de quienes la llevaron adelante. Por ser suave, decimos por acá. Exactamente, pero además es bueno aclararlo, porque ya se había realizado una anterior en el año 2018, en la cual se cuestionaba el derecho de los hijos y nietos a la atención en salud dentro de ASE, ignorando la existencia en la ley 18.596 del decreto 268/2008 que consagra este derecho. ¿Por qué mencionamos esto? Porque a raíz de esa auditoría se suspendieron los beneficios en salud transitoriamente a hijos y nietos y se empezó a generar una deuda con los proveedores de los servicios oftalmológicos, odontológicos, los auditivos e incluso con la atención psiquiátrica que han llevado a que el día de hoy
los beneficiarios de estas leyes no podamos acceder a estas prestaciones que ridículamente además cuestan 1.500 pesos por cabeza por año, una cifra irrisoria. Es decir, que recortes económicos no se van a lograr, simplemente son medidas revanchistas hacia los luchadores sociales y políticos. Parecería que hubiera alguien ¿Perdón? Parecería que hubiera alguien en el Ministerio de Economía que no nos quiere demasiado. Desde hace años, además. Sí, por eso. No es de ahora. Que no llegó este fin de semana. Es interesante en este sentido tener en cuenta que el coronel Cardoso, que es el director general de Secretaría del Ministerio de Salud Pública, se puso en contacto con nuestro secretario Enrique Chalar para deslindar responsabilidades con respecto a este show mediático que se hizo. No, está bien. El ministerio no tuvo nada que ver con la difusión de esta auditoría e iba a hacer los esfuerzos posibles dentro del marco normativo para seguir brindando estos beneficios, sobre la base de que hay una deuda enorme que se ha venido generando debido a las diferentes auditorías y que va a haber que gestionar montos de dinero adicionales para poder ponerse al día con los proveedores para que estos servicios puedan ser prestados. Claro. Sí, realmente, porque además se ha desarrollado una campaña mediática propalando calumnias, mentiras, han salido publicaciones con el logo del Banco de Previsión Social haciendo difamaciones y diciendo cifras mentirosas sobre los expresos políticos, ¿no, Gastón? Bueno, ese fue uno de los temas que se conversó. En la actualidad las cifras están muy claras. Hoy por hoy habemos unos 1.935 expresos y expresas políticas cobrando la pensión especial reparatoria. Hay que tener presente, porque lo señalamos, porque a veces desde la ignorancia se hacen planteos que exigen sistema paritario en Crisol. En Crisol no puede haber equilibrios paritarios porque el 85% de los beneficiarios de la pensión especial reparatoria somos hombres, que es un elemento a tener presente. Y eso determina con un promedio de edad, que hay que conversarlo y tenerlo presente, de 72, 73, 74 años, mayores, mayoritariamente varones, lo cual tiene que ver cuando se hacen las proyecciones económicas, y hay que tenerlo muy en cuenta, a los efectos de también las pensiones de sobrevivencia que se generan. Al día de hoy son solamente 230 personas las que están cobrando la pensión de sobrevivencia, y que incluye dentro de ese colectivo también a los hijos mayores discapacitados, en general con problemas de carácter psiquiátrico. Estamos hablando de este universo, no de ese universo de 6.000 personas que se puso a circular en las redes, seguramente desde el centro militar u órganos estatales vinculados a ellos, con la idea de armar escándalo mediático, como lamentablemente hizo el diputado de Cabildo Abierto de Canelones y la diputada muy poco ciudadana del Partido Colorado, Nidia Reis, en el sentido de decir que los exiliados y clandestinos cobran la pensión. La pensión especial reparatoria no son $1.500 como ellos dicen, son 8,5 BPC, alrededor de 38.500 pesos, menos los descuentos. Ese es el monto real, y solamente la perciben mayoritariamente aquellas personas que fueron procesadas a partir del 9 de febrero del año 1973. Es decir, que estamos hablando de ciudadanas y de ciudadanos que por enfrentar la dictadura, el terrorismo de Estado, el autoritarismo, la lucha por las libertades, la democracia, fueron condenados
condenados sin garantía de ningún tipo por tribunales militares. Exactamente. Eso es la justicia militar. La pensión especial reparatoria no es un botín de guerra, no es una recompensa, es un resarcimiento de carácter económico que el Estado realiza a aquellas personas que fueron privadas de su libertad ilegítimamente, sometidas a juicios sin ninguna garantía, esposados, encapuchados, condenados a penas muy grandes luego de días, semanas de incomunicación y tortura. Es un resarcimiento y eso hay que tenerlo presente. Es bueno recordar, Grisoni, las declaraciones del fallecido coronel Néstor Volentini, que las hizo inclusive en un programa de televisión, ¿no? Cuando dijo que la justicia militar no hace justicia, dijo. Sus jueces son auxiliares y asistentes de las Fuerzas Armadas en operaciones. O sea que todos fuimos procesados por esa justicia militar que en realidad ellos mismos decían que no impartía justicia. Exactamente, porque es bueno en esta época donde se piden reconciliaciones, se piden disculpas públicas, es bueno que los partidos políticos que promovieron la declaración del estado de guerra interna y la actuación de tribunales militares para juzgar a los ciudadanos que enfrentábamos al autoritarismo conducente hacia la dictadura de Bordaberry, que pidieran disculpas. Porque la declaración del estado de guerra interno le dio un barniz de legalidad a la brutal represión que se empezó a gestar desde el 15 de abril del año 1972, que tuvo un debut de sangre el 17 de abril, cuando se asesinan a los 8 obreros en la seccional 20 del Partido Comunista, pero que desencadenó en todo el país, en todos los departamentos, una feroz represión contra miles de ciudadanos. En especial a dirigentes sindicales, dirigentes políticos de partidos que eran legales, ¿no? Exactamente. A partir de la declaración del estado de guerra interno, comenzó un proceso brutal de represión contra el movimiento popular, en primer lugar enfocado hacia las organizaciones que hacían política con las armas en la mano, pero que después se terminó transformando en una persecución feroz que incluso llevó a que dirigentes de primera línea del Partido Nacional incluso fueran procesados en ese marco, porque Wilson Ferreira Aldunate, que votó la declaración del estado de guerra interno, también terminó siendo condenado por la justicia militar. Exactamente. Y es bueno que el Partido Nacional y el Partido Colorado y el expresidente Sanguinetti pidan disculpas públicamente por esa ley sangrienta que autorizó a las Fuerzas Armadas a torturar como se hizo a partir de ese momento. Fue una legalización, una autorización encubierta a torturar a todos los detenidos. Sí, es así. Gastón, estamos llegando a una pausa publicitaria. Te invito a esperar en línea y después continuar conversando. ¿Qué te parece? Sí, seguimos porque hay otros temas que también fueron abordados y que es importante que nuestra audiencia y nuestro colectivo tengan presente. Exactamente. Bueno, después de una pausa publicitaria continuamos con Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Continuamos con Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, que se emite por CX30, 1130M y por la radio cooperativa.uy, y nos pueden ver por nuestro canal de YouTube. Bueno, líneas de comunicación, en este momento tenemos 091-028-578. ¿Cómo fue que dije, Yosena? 091-028-578, que recordamos que solamente es para enviar mensajes de texto y WhatsApp. Pero también, si nos quieren escribir a nuestro correo, se los pasamos y es crisol@gmail.com. Muy bien, tenemos en línea, seguimos con el presidente de Crisol, Gastón Grisoni, que estábamos hablando en primera instancia sobre la entrevista. Creo que hay más temas todavía sobre la entrevista con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Y, en fin, estábamos hablando de todos estos temas, pero esta semana se conocieron declaraciones en un tribunal de honor
de Tranquilino Machado. ¿Quién era Tranquilino Machado? Tranquilino Machado fue quien asesinó a un militante juvenil que se llamaba Ramón Peré en el año 1973, y que resulta que en esos textos de sus declaraciones en el Tribunal de Honor dijo: sí, yo tiré, sí, yo le pegué al individuo, yo tiré y fue mi bala, y ya está, dijo. Y bueno, pero el presidente de la República no homologó estas declaraciones porque ya hay una sentencia sobre Tranquilino, ¿no? Está procesado por este delito, pero además el gobierno anterior tenía la sugerencia del ministro de Defensa, José Gallardi, para tampoco homologar. ¿Cómo es esto para esclarecer a la gente, Gastón? Bueno, el tema de los tribunales de honor fue también parte de la conversación que tuvimos con el ministro Pablo Mieres, incluso conversando acerca de una iniciativa legislativa que Crisol va a presentar en las próximas semanas al Parlamento. Y si le fuimos a solicitar el punto de vista de él. Hay que tener presente que para las normas de derechos humanos, para las disposiciones constitucionales, los estados tienen que sancionar penalmente e incluso administrativamente a todas aquellas personas que la justicia considera responsables intelectuales y materiales de las graves violaciones a los derechos humanos. A nosotros no nos mueve el odio, sino el convencimiento, la convicción de que el terrorismo de Estado fue una gran desgracia para el país y de que para evitar que estas cosas vuelvan a ocurrir es necesario que actúe la justicia para fortalecer el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática, y por eso hemos promovido las denuncias, hemos promovido los juicios, hemos batallado para anular la ley de caducidad y hemos promovido también de que se constituyan tribunales de honor para juzgar a los responsables condenados por el Poder Judicial. En ese sentido, nosotros le señalamos al ministro, como se lo señalamos también a las autoridades del Ministerio de Defensa, de que todos los militares al egresar de la escuela militar juran por su honor defender y respetar la Constitución y las leyes. Desde el momento de que hay un pronunciamiento, una sentencia firme por parte del Poder Judicial de que una persona violentó la ley, queda claro de que esa persona violentó su juramento de honor. Ya no es una persona de honor porque juró respetar la Constitución y las leyes. Y por lo tanto, los tribunales de honor, que ahora han sido sustituidos por tribunales de ética, lo único que les corresponde es determinar el tamaño de la sanción a aplicar, porque no es lo mismo ser procesado por el Poder Judicial por robar una gallina que por desaparecer a una persona, como ocurrió con el caso de Gómez Oro Hoffman, o por asesinar a una persona que estaba manifestándose contra la disolución de las cámaras. Pero hay que sancionarlo, hay que expulsar a esa persona de las Fuerzas Armadas por violentar su juramento de honor. Eso fue un tema que fue discutido, porque también hay que tener presente, el señor presidente de la República no homologó el fallo absolutorio, pero Tranquilino Machado va a seguir siendo miembro de las Fuerzas Armadas, de la misma manera que otros militares a los cuales no se les aplicó sanción. Y eso es inconcebible y es incongruente con la postura del Estado uruguayo, que debe sancionar a estas personas condenadas con todas las garantías del debido proceso por el Poder Judicial. Y es además inadmisible que tribunales de honor de las Fuerzas Armadas desacaten o pongan en cuestionamiento decisiones adoptadas
por un poder del Estado como es el Poder Judicial. Exacto. Quienes desconocen los fallos del Poder Judicial, generales en actividad o no, deberían ser desplazados inmediatamente de la fuerza por el presidente y los mandos. Y en ese caso se encuentra el actual comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que considera que Tranquilino Machado, a pesar de haber reconocido el asesinato de una persona, considera que no ofende el honor de las Fuerzas Armadas. Son valoraciones contradictorias con los principios democráticos republicanos que deberían inspirar al liderazgo de nuestras Fuerzas Armadas. Otro caso también vinculado a los tribunales de honor es el del Arcebó, que concluye, el Tribunal de Honor concluye que era un capitán modelo y un ejemplo a seguir. Oh, qué horror. ¿No? Bueno, ese es otro caso flagrante donde militares en actividad cuestionan a un poder del Estado. Es decir, que deberían ser inmediatamente pasados a retiro, si están en actividad, quienes suscriben, porque no se pueden cuestionar por los militares las decisiones del Poder Judicial. Exacto. Cualquier ciudadano de este país tiene derecho a expresar libremente sus puntos de vista y las expresas. Y los expresos políticos hemos luchado por la plena vigencia de las normas constitucionales y las libertades. Pero las Fuerzas Armadas no pueden incursionar en política, no pueden emitir opiniones políticas y ningún comandante en jefe puede cuestionar la actuación del Poder Judicial. La civilidad tiene que ser asegurada y en ese sentido también se conversó y tiene que ver con lo que va a plantear Crisol. Es inconcebible que el Estado uruguayo asegure y sostenga la clandestinidad de militares prófugos de la justicia mientras están en el exterior. Porque aclaremos de que esos prófugos de la justicia siguen cobrando su jubilación, increíblemente. Exactamente, que fue uno de los temas que le planteamos al ministro Mieres, de la misma manera que lo planteamos a las autoridades del Ministerio de Defensa. Porque Manuel Cordero, prófugo de la justicia uruguaya, condenado en la Argentina por múltiples asesinatos en el marco del Plan Cóndor, solicitó prisión domiciliaria en Argentina y sus abogados argumentaron de que tenía medios de sobrevivencia propios para estar en su casa. Y los medios de sobrevivencia los proveen los contribuyentes uruguayos que le siguen pagando su jubilación o su haber de retiro. Lo mismo que ocurre con el capitán Trócoli en Italia, con el burro Matos, que está en Brasil, el asesino de Selmar Michelini, Exacto. y Wellington Sable y el capitán Tarigo, y no sabemos qué pasa con otros tantos. Sí. Por lo tanto, el Estado uruguayo tiene que tomar las decisiones normativas que habiliten a la caja militar y a la caja policial a suspender el pago de estas jubilaciones en tanto y en cuanto se mantengan prófugos de la justicia. Según el Tribunal de Roma, que lo procesó además con cadena perpetua a Trócoli, ¿no? Exactamente, pero acá en Uruguay se fugó de la justicia y sigue cobrando su jubilación Exacto. como cualquier hijo del Es vecino. increíble. Es decir, que el Estado uruguayo, mientras por un lado los persigue mediante mecanismos burocráticos administrativos, desde hace más de 10, 12 años, le sigue pagando las pensiones. Y esto de recortes no se habla, porque estos recortes realmente ofenden al Estado y a todos los ciudadanos comprometidos con el nunca más, para que nunca más se repitan estos crímenes, no en función del odio, en función del amor a la libertad, Exacto. a los proyectos de vida de nuestros hijos, de nuestros nietos e incluso de los hijos de nuestros adversarios políticos. Porque no luchamos por nosotros,
sino que las presas y los presos políticos que luchamos por la libertad, por la democracia, también luchamos por el futuro de todas las uruguayas y de todos los uruguayos. Está bien, está bien. Gastón, no sé si nos queda alguna cosita por el tintero, porque estamos llegando casi al final del programa, ¿no? También se conversaron muchas otras cosas, pero eso lo podemos seguir conversando en los próximos días y sobre todo se van a enterar los asociados de la institución, que tienen que seguir haciéndose socios porque los recursos hoy por hoy son más necesarios que nunca para tener las fortalezas que nos permitan ir a los tribunales internacionales si es necesario para defender las conquistas frente a cualquier eventualidad. Exactamente, exactamente. Bueno, una cosa de entre casa, ¿te vas a apuntar para el campeonato de ajedrez o no? Lamentablemente este año no voy a poder salir campeón. Lamentablemente, ¿para quién, Gastón? Porque vamos a colocar una placa en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado, seguramente ese sábado en la ciudad de Rocha. Es cierto, es cierto, es cierto. Nos había quedado en el tintero ese. A ver, esa información si la podés recalcar. Todavía no está confirmada, pero la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria está trabajando para poder concretar para esa fecha seguramente la colocación en la placa en el cuartel de Rocha. Pero todavía no está confirmado, pero estamos trabajando en ese sentido. Los compañeros peticionantes de Rocha y las autoridades de Rocha también están trabajando en ese sentido y se están haciendo los contactos que corresponden con el doctor Javier García para asegurar el compromiso del Ministerio de Defensa, que no dudamos de que vamos a tener, porque ellos también condenan enérgicamente el terrorismo de Estado. Bueno, te agradecemos mucho, Gastón, por la participación en el programa de Crisol. Nos quedan, como siempre, un montón de temas. Como siempre decimos, tenemos temas como para, no un programa, varios programas, 2-3 horas. Pero no va a ser la última oportunidad que tengamos por acá, te vamos a tener en otras. Y bueno, y siempre militando por las causas de los derechos humanos y por la causa de la memoria, que como decimos siempre, también es el futuro. Muchas gracias, compañeros. Saludos a todas y a todos. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Bueno, tuvimos la presencia de Gastón Grisoni, presidente de Crisol, la Asociación de Expresas y Presos Políticos, sobre la reunión que tuvo Crisol con una delegación que fue integrada por Gastón Grisoni, Enrique Chalar, José Pedro Olivera y Carlos López, y con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Y bueno, estamos llegando al final. ¿Tenemos saludo, algún saludito por ahí? Creo que tenemos a José Carlos Fernández, que nos mandó saludos. Un abrazo desde acá. Y que fue el cumpleaños el lunes pasado. Muy bien, muy bien. Entonces un abrazo desde acá. Bueno, no nos mandó masitas, ni sanguchitos, nada. No me mandó a mí. Bueno, vamos a tener que reclamar, ¿Algo por ahí? No, nada. Bueno, está. Simplemente despedirnos. Muy bien, estamos llegando al final del programa. La semana que viene, entonces, nos reencontraremos con Haciendo Memoria, la edición de la Asociación de Expresos y Presos Políticos del Uruguay, y recordar nuestras líneas telefónicas, por si después también nos quieren mandar mensajes, ¿no? Mensajes y WhatsApp al 091-028-578. Muy bien, bueno, y así culmina la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Presos Políticos del Uruguay. Como siempre decimos, por verdad, por memoria, por justicia, reparación integral y nunca más terrorismo de Estado, la Asociación de Expresas y Presos Políticos del Uruguay está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Hasta el viernes que viene. Chau, hasta el viernes.